Señoras y señores, con todos ustedes, el peor crítico de cine de Internet. Tenemos la desgracia de presentarles al puto crítico de cine, Tyson Cao. Ya me puedo morir. Buenas tardes, amiguitos, y bienvenidos a una nueva videocrítica. Empezamos ciclo de cine. Empezamos un ciclo llamado Películas protagonizadas por niños o I Love Herodes. Esta tarde voy a hablaros de una película genial, una película protagonizada por niños. Vamos a hablar con un invitado sobre la película The Innocents. The Innocents, conocida en España como Suspense, una película del año 1961 dirigida por Jack Clayton. Una película en glorioso blanco y negro con una duración de unos 100 minutos, producida por la 20th Century Fox, con Jack Clayton, el director, como productor también, y con guión de William Archibald, Truman Capote, y con los diálogos adicionales de John Mortimer, y con la música de George Auric. Es una película que podríamos adscribir al género de suspense, tal como dice el título, y especialmente una película de terror. También podríamos decir que es una película de un embrión del thriller psicológico. Para hablar de esta película, de esta maravillosa película, tenemos a un invitado muy especial. Una de las personas que más hacen por el mundo del terror desde su posición amateur en este país. Tenemos con nosotros, vamos a enfocarlo ahora, al señor Antonio Reverte. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Buenas tardes. Dispuestos a hablar de esta película, ¿no? Encantado de tenerte aquí por primera vez como invitado. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Y bueno, como suele ser habitual y les pido a mis invitados, para la gente que no te conozca, pues preséntate tú mismo, Antonio. Cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Antonio Reverte. Realizo en internet desde hace ya bastantes años un podcast, una web, un proyecto llamado Terror y Nada Más, que se puede visualizar ahora mismo a través de YouTube, de iVoox, en YouTube en formato vídeo, en iVoox formato audio. Estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en casi todas las redes sociales, resumiendo, ¿no? Sí. Y nada, pues nos dedicamos a hacer audiorelatos de terror, tocamos la literatura de terror, Sí. clásicos sobre todo, pero tampoco sin dejar a un lado también lo del terror contemporáneo, y también haciendo especial énfasis en relatos escritos por nosotros mismos y también relatos que nos manda el público y que adaptamos para que la gente que nos sigue pues conozca también a esos escritores que a lo mejor, sin ser tan conocidos, merecen serlo un poco por lo menos. Y nada, básicamente eso es a lo que me dedico. La web, por si alguno tiene curiosidad, que es www.terrorinadamas.com, y poco más. Empezar a hablar de esta fantástica película que Sí. ya os ha comentado el compañero, y bueno, pues le paso el mando para empezar a hablar de ello. Muy bien, pues bueno, he hecho un poco de ficha técnica de la película. Bueno, me he olvidado decir entre los géneros en los que se cuenta esta película. He dicho que es una película de suspense y una película de terror, y me he olvidado decir que es una adaptación literaria. Esta película adapta la novela
el título en inglés The Turn of the Screw, y en castellano Una vuelta de tuerca, o Otra vuelta de tuerca, del escritor Henry James. Henry James es un escritor nacido americano y nacionalizado británico hacia el final de su vida, que escribió, pues, bueno, era crítico literario, crítico teatral y autor literario, que vivió principalmente, pues, a final del siglo XIX y llegó hasta el siglo XX, y escribió esta novela, una novela también muy interesante. Y aparte de esta novela, que ha sido llevada al cine innumerables ocasiones, más de 10 veces ha sido llevada al cine, entre ellas se cuenta esta, la de Suspense, una adaptación también que hizo José Antonio de la Loma. No, me equivoco ahora, no me sale el nombre. Creo que era... Se me ha ido el nombre. Ya lo diré. Eloy de la Iglesia, que lo confundía. Hizo una adaptación, Eloy de la Iglesia, y otra, John Frankenheimer, y también hay una adaptación para la BBC, en forma de miniserie, pero hay más adaptaciones. Y luego, pues también ha sido adaptado en las películas Las Bostonianas, y Retrato de una dama, que esta es posiblemente la que más conocéis porque la protagonizaba Nicole Kidman, una película de Jane Campion. Bueno, pues esta película también es una adaptación literaria. ¿Has leído el libro, Antonio, tú? Es un clásico de la literatura. Sí, además que no es demasiado extenso el libro en sí. O sea, yo cuando... porque la primera vez que accedí a esta obra fue a través de la dramatización que hicieron en Historias de Radio Nacional de España, Juan José Plans, sí, su equipo, sí. Hicieron una adaptación de este cuento, y bueno, ahí fue cuando la conocí. Después me hice con el libro para leerlo también, y me sorprendí porque la adaptación de Juan José Plans es bastante larga, dura bastantes capítulos, sí. Y sin embargo el libro en sí no es demasiado extenso. Sí. Claro, ya me imagino yo, por experiencia propia, que tuvieron que adaptarlo, ¿no?, al formato de radio, etcétera, y eso haría a lo mejor que se ampliase o aparte metiesen alguna cosa más de su propia cosecha, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, el libro lo he leído y bueno, pues yo creo que de todas las adaptaciones que tú has nombrado, que han sido muchas, yo creo que esta de Suspense, ¿no?, o The Innocence, sí, es la más fiel, vamos, al libro, y creo que transmite la esencia en cada escena de lo que el autor Henry James pues quiso transmitir, ¿no?, con ello. Sí. Y sí. A mí lo que me sucedió, o sea, yo llegué a la película con este camino. Primero vi la película Los Otros, la de Alejandro Amenábar, que yo no lo sabía que tenía tanto que ver con este libro. Vi primero la película Los Otros, una película que me gustó, y luego, por pura casualidad, me leí el libro de Henry James, Otra vuelta de tuerca, y leyéndolo me dije, ostras, pero si esto es lo que he visto yo en Los Otros, casi, es casi igual. Me gustó el libro, solamente lo he leído una vez, creo que debería releerlo, y luego he llegado a la película The Innocence a través de tu recomendación, porque no la había visto. Me la comentaste para hacer este ciclo, la vi y me quedé impresionado porque es una película buenísima, es una pasada. Y ahora me he quedado con ganas de volver a leer el libro, porque el libro a lo mejor lo leí un poco así rápido y me quedo con algunos como con algunos huecos, ¿no? No creo que no acabé de pillarlo todo enteramente. Mirando la biografía un poco de Henry James, he visto que es un escritor que sobre todo se centra mucho en el retrato psicológico, y en el libro el punto de vista que tenemos es el de la institutriz protagonista de la película. Exacto. Y entonces creo que lo que define a la novela, y especialmente todavía más a la película, es la palabra ambigüedad. Sí, bueno, también es que son unos personajes en los que hay en la novela que están como
fuera de lo que se supone debería ser. La adulta no es tan adulta y los niños no son tan niños. Son, sí, de hecho, están como los roles cambiados sí, sí. en ese sentido. Es decir, cuando ves la película, la protagonista, aparte de que bueno, pues se ve al principio, tampoco se desvela nada, queda prendado del tío de los niños. Sí. Y ya toda la película ronda en que ella quiere no molestar a ese hombre y bueno, y hacerlo todo lo mejor posible, pero yo creo que llevado un poco por los sentimientos que tiene hacia ese hombre. Sí. Pero a ella siempre, en todo momento durante la película, le noto yo pues eso, que es muy inocente, inocente hasta llegar al punto final en que se cree que puede vencer lo que está ocurriendo en aquella casa, ella por sí sola y tal, y Sí. finalmente pues no lo logra, ¿no? Y sin embargo los niños es al revés, ¿no? Ya se sabe que por lo que está ocurriendo en esa casa, pero sin embargo tienen una actitud, sobre todo el muchacho, Sí. totalmente de adulto, no tiene una actitud de niño. Sí. Entonces, a lo mejor ahí es donde tiene esa ambigüedad que tú decías. Sí, explícanos un poco, sin hacer spoiler, de qué va la película. Bueno, la película Para quien no la, es, para quien no la haya visto. Sí, dime. Claro. No, pues simplemente la institutriz, la muchacha protagonista, que como tú bien has dicho en el libro es la que va narrando toda la historia. Sí. Bueno, incluso en la película, digamos que vamos de su mano y vamos sufriendo con ella toda la película también. Bueno, pues esta institutriz, a causa de que el tío de los niños protagonistas, bueno, pues un tío que se dedica simplemente a vivir la vida y pasa de los niños y pasa de todo. Sí. Y entonces pues quiere que contratar una institutriz para que se ocupe de los niños y le dejen a él tranquilo, resumiendo. Sí. Y bueno, ¿por qué contratan a esta institutriz? Porque la anterior institutriz ha fallecido. Y entonces, bueno, pues normal, al principio nosotros llegamos a iniciar la película, vemos eso, digo, bueno, pues ya está fallecido, contrata a una nueva institutriz, es lo normal. Bueno, pues la institutriz ya se va a la casa donde están los niños, etcétera, y allí empiezan a ocurrir una serie de cuestiones, Sí. Lógicamente, en este caso sobrenaturales y tal, que hacen que ese, digamos así, visión idílica que tenía la muchacha al llegar a la casa, cuando ve la casa tan grande, con los jardines, etcétera, por cierto, muy buena labor en cuanto paisajística en la película en general. Sí. Bueno, pues ve eso y dice, bueno, este es el trabajo de mis sueños, pero bueno, ese entorno, digamos tan bonito, envuelve una serie de circunstancias negativas que van a convertirlo de esa situación idílica a lo largo de la película a una situación pesadillesca y terrorífica, ¿no? Sí. Y eso más o menos eso viene a ser el inicio de la película y un poco los mimbres por los que se va a desarrollar. Luego en la casa, aparte de los niños, está la señora, la doncella, digamos, Sí. aparte hay más gente, pero digamos así que aparezcan en la película con importancia está la doncella. Sí. Y ya está, y poco más, para no desvelar tampoco al que no lo haya visto, sí, cosas que son importantes. Sí. Bueno, la película está ambientada, no dicen la fecha ni nada, pero bueno, más o menos parece que es un poco la época victoriana. Y bueno, pues entonces cuando va a esta mansión, a esta inmensa mansión donde están los niños y los criados, bueno, están los niños, uno de los niños, son una pareja, un niño y una niña. El niño todavía no ha llegado, llegará después. Esta mansión, que es la clásica mansión victoriana. Yo cuando vi la película, cuando llega la mujer a la casa y empieza a caminar por allí, por esos enormes pasillos, con montones y montones de habitaciones que te puedes perder por esa casa, me recordó mucho, no sé si tú la has visto, precisamente a una película que ya comenté por aquí con otro invitado, que era Rebeca, de Alfred Hitchcock. Sí, lo he visto. Cuando está en la casa digo, hombre, hemos vuelto a Manderley. Esa mansión, digo, es la misma casi.
se parece mucho, hombre, no tiene esa, bueno, pues, como digo yo, el entorno ese de jardines y etcétera, Sí, que tiene esta casa concreta, pero bueno, sí es verdad que tiene semejanza a lo que es la casa en sí. Además que la casa yo creo que representa, bueno, pues como la película en sí es un ejemplo bastante claro de lo que es el estilo Ghost Story sí, de la literatura de terror inglesa, sí, pues yo creo que es que todo el entorno está hecho siguiendo eso, porque el estilo este Ghost Story, para quien no lo sepa, pues suele basarse precisamente en una casa así muy suntuosa, si puede ser con jardines, que eso lo hace más suntuoso aún, pues mejor todavía, sí, y después ya pues en esa casa empiezan a ocurrir cosas, ¿no? sí, Lo que pasa es que a lo mejor el estilo de Ghost Story inglés, a diferencia de donde viene eso, que es de los cuentos góticos anteriores, sí, pues en los cuentos góticos, digamos así, pues los fantasmas y demás pues suelen ser almas en pena o quiero decir que no tienen intenciones malas o malignas contra el ser humano, ¿no? Ujú. En definitiva, en los cuentos góticos sí, en general. Pero después la Ghost Story pues se le da, valga la redundancia, una vuelta de tuerca al tema, y entonces se empieza a mostrar un poco con más, no es que antes no se diera, pero se muestra con más insistencia sí, el tema de los fantasmas como algo que sí realmente es maligno y puede provocar esa malignidad en los seres humanos, ¿no? Como ocurre en la película esta, por ejemplo. sí. Hombre, yo cuando he dicho que es una película muy ambigua, y mirando esto, que Henry James es especialista en retratos psicológicos, creo que la gran virtud de esta película, sin intentar hacer demasiado spoiler, es que es una historia de fantasmas, pero en la que estamos todo el rato dudando, ¿no? De si lo que estamos viendo está pasando de verdad o se lo está imaginando ella, ¿no? ¿Tú lo ves así o...? Sí. Hombre, sí, en cierto modo sí, pero bueno, a lo mejor esa ambigüedad entre la realidad y la ficción, Sí, pues al principio se da así y conforme avanza la película, pues vamos viendo que bueno, incluso la protagonista va viendo que lo que va pasando o la actitud del niño, etcétera, etcétera, no son imaginaciones suyas, sí. sino que más bien es una realidad de que está ocurriendo algo ahí extraño, ¿no? Ajá. Y es cierto que será eso. Sí. Te voy a hacer una pregunta, bueno, una pregunta muy, muy sencilla, y es, bueno, cuando elegí hacer el ciclo de películas protagonizadas por niños, películas de terror con niños hay muchísimas, hay la tira, y, y te quería preguntar, ¿qué es lo que te hizo recomendarme esta película? O sea, entre todas las que hay, ¿cómo es que... ¿Por qué elegiste esta? Pues, hombre, es que esta película, yo creo que al tú sugerirme el tema de los niños, yo pensé, bueno, ¿te acuerdas? Primero te comenté la de ¿Quién puede matar a un niño? Sí, es verdad. De Narciso Ibáñez Serrador. Sí. Pero bueno, después pensando, digo, bueno, una película clásica que sea buena y tal y cual, donde los niños tienen un gran protagonismo Sí, y demás, pues esta. Entonces, pues no lo dudé y te la propuse y además que yo creo que aparte de que sea de niños o no, pues es un gran clásico en general de terror y demás, y de lo que es el género de fantasma y bueno, pues matábamos dos pájaros de un tiro, en cierto modo. sí. Pues oye, pues yo me quedé encantadísimo de esta recomendación, ¿eh? Porque es que The Innocents es una película, es un peliculón, es fantástica. Es una de esas películas en las que desde el primer momento hasta el final de la película se mantiene la atención del espectador y la tensión de lo que es la historia.
Y no, eso no es una cosa que suceda con muchas películas. Hay películas que están muy bien, pero a veces tienen sus altibajos. Pero esta a mí me tuvo enganchado de principio a final. Sí, 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 no, es una película que te atrapa desde el principio, precisamente por esa, pues eso, inocencia que muestra la protagonista y demás. Sí, Además te va metiendo las cosas que van sucediendo, te las va metiendo muy poquito a poco. Primero, o sea, es como si te fuera preparando, digamos, el terreno de alguna forma, sí, para que poco a poco te vayas tú sumergiendo en lo que va a ir sucediendo posteriormente, sí, y como consecuencia pues llegue el momento de cuando ya estamos en la fase final, que estamos ya realmente pues, aterrorizados y muy metidos en la historia. Por eso yo creo que primero te muestra una situación tan normal como la de la institutriz, después cuando llega a la casa todo muy bonito, después primero entra la niña que aparentemente parece normal y tal, la doncella, la típica viejecita amable, tal y cual. Y después ya, digamos así, que tiene el punto de inflexión cuando llega el niño, ¿no? Que es, digamos así, la parte más oscura de la historia, ¿no? Sí. Pero sí es verdad, como tú dices, que tiene un crescendo a la hora de ir mostrándote las distintas cosas para que tú te sumerjas más en todo lo que va a ir sucediendo, ¿no? sí. Eso es cierto. Bueno, tampoco lo voy a explicar del todo, pero cuando veáis la película, yo os recomiendo que la veáis. Uno de los puntos clave, y al menos así también lo he visto remarcado en algunas críticas y sobre la novela y sobre la película, es que ella, la institutriz, interpretada por Deborah Kerr, ha tenido una educación, bueno, es hija de un pastor católico, y ha recibido una educación católica, por lo cual, imaginando la educación victoriana en todo lo que son las cuestiones sexuales, pues es una sociedad represiva. Y cuando llega a esta mansión, uno de los aspectos importantes es aunque, bueno, sí que se habla del tema claramente, iba a decir, es una cosa bastante sui generis, pero sí que tiene mucha importancia en esta historia la sexualidad. Sí, además incluso hay dos puntos importantes. Por un lado, como tú has dicho, la educación que le dan a la institutriz, Sí, que en la película se dice varias veces, como de intentar por todos los medios de proteger a los demás, de cuidar a los demás, etcétera, etcétera. sí, Y después esa parte sexual que tú comentas, sí, pero que no es o sea, no se muestra, como dijéramos, claramente, ¿no? Sí. Sino es como algo que se huele en el ambiente, pero no te dicen claramente tal o cual. Bueno, hay determinadas escenas que Sí. tampoco vamos a desvelar, que Sí. además incluso me puedo imaginar que en la época en que se estrenó la película podrían Sí. tener cierta controversia. sí, 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 Y tú ya me imagino que sabrás a lo que me refiero. sí, 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 sí. Pero bueno, sí es verdad que está el tema sexual, sí es verdad que está ahí, porque está esa relación, como decía yo al principio, entre lo que es la institutriz y el tío de los niños, Sí. que no se dice nada, pero se escuchan pensamientos de ella, como diciendo, uy, qué amable este hombre, no sé, Sí. no sé en cuánto. No te está diciendo, me gusta, le quiero dar 7 besos, Sí. pero te está dando a entender que hay un sentimiento, ¿no? Sí. Y después, bueno, donde más carga tiene la relación entre la institutriz y el niño. Está clarísimo que lo que mueve al niño es la atracción que tiene por la muchacha, Sí. por la institutriz, me quiero referir. Sí, por sí, tanto, sí. sí, vamos, yo te corroboro que esos dos aspectos son así, vamos. Sí. Bueno, vamos a ir terminando, pero comentar un par de puntos. ¿Has visto alguna película más de Jack Clayton? Pues la verdad es que yo recuerde ahora mismo, creo que, vamos, seguramente habré visto alguna, perdón, Sí. pero no te sabré decir la verdad algún título así concreto. Sí.
No lo sé, supongo que sí, pero no te sabría decir ahora mismo. Sí, bueno, hizo una película más que es así conocida y las demás no son demasiado conocidas. Jack Clayton, de joven, muy de joven, entró a trabajar en los estudios de Alexander Korda. Alexander Korda es el director, por ejemplo, de El ladrón de Bagdad. Y bueno, pues él entró allí pues un poco como se suele hacer, empezando por lo más bajo, así tipo botones, tipo chicos de los recados, fue subiendo, llegó hasta el papel, bueno, hasta el oficio de ayudante de dirección. Luego también estuvo en la RAF, en la Royal Air Force, en la Guerra Mundial, pues hizo su primera película, una que era una especie como de documental sobre creo que era Nápoles, sobre la batalla de Nápoles, etcétera. Y películas así famosas, la que tiene es la de El Gran Gatsby, la versión antigua, una película del 74 que la protagoniza Robert Redford. Sí, esa sí la he visto. Esta es la más conocida que tiene, que dicen, yo no la he visto, dicen que es una adaptación un poco floja, no sé si... ¿A ti te gustó? Sí, hombre. Puede ser, a mí me gustó personalmente. Me gustó más incluso que la versión moderna que hicieron después con Leonardo DiCaprio. Sí. Así que lo hicieron así en plan espectacular y tal. Sí. Hombre, a ver, si me da a elegir entre el Gran Gatsby y la que estamos comentando, me quedo con la que estamos comentando sin lugar a dudas. Sí. Pero tampoco veo que sea mala película y Robert Redford está bastante bien. Sí. O sea que... Y luego también pues tiene una especie de película que también, antes que Barry Lyndon, la de Stanley Kubrick, tiene Clayton una película que se llama Room at the Top, que es una especie de Barry Lyndon. Es la historia de un inglés que también es de la clase baja y debido a su encanto personal va ascendiendo socialmente. Y luego también tiene una adaptación que no sé de qué historia es, tampoco la he visto ni la he leído, pero es de Ray Bradbury, una historia que se llama Something Wicked This Way Comes, que es de Ray Bradbury, que es el escritor de ciencia ficción, el escritor de las crónicas marcianas o de Fahrenheit 451. O sea que este título puede ser interesante. Lo que pasa es que está producida por Walt Disney y se ve que durante el rodaje le dijeron que se podía rebajar un poco el tono, aunque o sea, no sé de qué va la historia, pero Walt Disney, ya sabemos cómo es, le dijo si podía hacerla un poco más accesible y se ve que tuvo algún problemilla ahí, aunque la crítica dice que está bien. Este es un título que a lo mejor puede ser interesante también. Y bueno, y así como último decir que la película está protagonizada por Deborah Kerr, que es una de las grandes actrices del séptimo arte, que tiene un montón de películas importantes, entre las que destacan De aquí a la eternidad, La noche de la iguana o El rey y yo, y que ganó un Oscar honorífico a su carrera. Eso es así la... Sí, hombre, yo... Dime. Sí, no, que iba a decir que sin duda en la película, junto con el niño, que ahora no recuerdo el nombre del actor, Sí. Deborah Kerr, pues, como se suele decir, se sale Sí. y es el pilar básico, digamos, de la película junto al niño, ¿no? A nivel de actuación. Los Sí. demás actores actúan muy bien, por supuesto, pero el peso que llevan esos dos actores, sobre todo es sorprendente para mí, a lo mejor, porque claro, Deborah Kerr, quieras que no quiera, ya llevaba un bagaje antes de grabar esta película. Sí. Pero el niño tan joven, lograr transmitir esa... es decir, en absoluto ser un niño, sino ser una persona adulta, con esa actitud, además de altanería y tal y cual. Sí. La verdad es que me sorprendió mucho en ese aspecto. Siempre que la veo me sorprende. Y bueno, pues también quería yo también destacar, antes de ya finalizar, Sí. sobre todo en la película, lo bien que está tratada la ambientación, porque yo siempre lo digo que en el terror, en las películas de terror, la ambientación es fundamental. Sí. Y esta película es una película 100% ambiental,
no van a aparecer monstruos deformes, ni va a aparecer sangre, viscosidades, ni nada. Sí. Pero sin aparecer nada es súper terrorífica, y eso gracias a la atmósfera que crea en cada escena, en lo cuidado que está todo, ¿no? Y también otra cosa muy interesante de la película es el uso que hacen de los primeros planos y los segundos planos, porque a lo mejor hay películas que a lo mejor pues, enfocamos a este personaje, ahora va a hablar en otro personaje, enfocamos a otro personaje, y aquí no. En esta película a veces pasa eso, pero muchas veces tú ves la escena como, imagínate, un personaje está aquí delante tuya y el otro está al fondo. Sí. Y juegan sin mover la cámara, juegan con esos planos. Sí. En vez de ir con la cámara al personaje que está al fondo, el del fondo es el que viene hacia la cámara. Sí. Y eso hace que le dé más intensidad o menos a cada personaje. Y también hace que la historia en sí pues tenga un gran, digamos así, una gran unidad junto con la ambientación, la interpretación, etcétera. Sí. Así que yo creo que con eso, bueno, sí quería comentar, si me lo permite, Sí. que es una película, lógicamente, que se puede obtener en DVD, en español incluso, etcétera. Se publicó ya hace tiempo, pero sí que para el que le guste mucho este tipo de películas, les recomiendo que lo adquiera en alta definición, que también está disponible. Sí. Tanto en español, en castellano está disponible, pero yo recomiendo personalmente las ediciones o inglesas o americanas, porque son mucho mejores. Para disfrutar la película plenamente, podéis verla primero en el formato que sea, y si os gusta mucho y queréis añadirla a vuestra colección, pues lo podéis hacer. Hay ediciones en Blu-ray muy buenas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y también en España, pero es un poco más débil la versión española. Sí. Nada, eso es lo que quiero decir. ¿Sabes quién es el niño? ¿Sabes quién es el niño? Sí que supongo que lo habrás visto en otra película. ¿Sabes quién es? Es un actor que Me lo imagino. ¿Sí? Es un actor que se llama... Bueno, hizo poco más, pero aparece en un título importante. Se llama Martin Stephens. ¿Y dónde crees que lo has visto? Pues yo ni idea. Seguro que me lo dice y te digo, Sí. coño, es verdad, pero ahora mismo no caigo. Sí. La cara me suena mucho, cuando yo lo he visto me sonaba mucho, pero no lo sé, no sabría decir. Sí, me pasaba lo mismo. A ver, desvela, dime el secreto. Me pasaba lo mismo. Veía al niño y digo, este niño me suena, lo he visto en algún sitio y no sé dónde. Y luego lo miré y dije, ah, era él. ¿Sabes quién es? Es el niño que aparece, creo que es el líder, el niño que aparece en la película El pueblo de los malditos. O sea, que siguió el aura ese de malignidad, porque Sí, sí, la versión antigua, de la que supongo que mucha gente habrá visto Sí, fotos, que son esos niños con el pelo blanco y los ojos también blancos. Pues el que sale siempre en las fotos es él, es el líder, Martin Stephens. Hizo antes la de El pueblo de los malditos y después hizo The Innocents. Ah, bien. Pues nada, entonces ha hecho 2 películas Sí. y ha hecho 2 películas excelentes, o sea que... Sí. Hizo creo que 1 o 2 más y luego se retiró, ya no siguió en el mundo del cine, pero con estas nos dejó ya huella para siempre. Buen legado. Sí. Más vale poco y bueno que mucho y malo. Sí. Bueno, pues para la gente que vea este vídeo a estas horas que nos ha pillado al final o así, o quien lo vea después, recuérdanos, Antonio Reverte, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues nada, como dije al principio, pues mi nombre es Antonio Reverte, yo soy director del proyecto Terror y Nada Más, un proyecto que lo que se dedica es a promover cultura, la literatura de terror y concretamente haciendo o desarrollando adaptaciones radiofónicas de cuentos de literatura de terror, de contemporánea, y sobre todo también damos importancia a los relatos propios y a relatos escritos por otros autores que no sean tan conocidos. Y nada, nos podéis encontrar en YouTube, en iVoox, si queréis descubrirnos, y también estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y nada, pues muchas gracias aquí a mi compañero por dejarme aquí comentar esta excelente película con todos vosotros. Un placer, Antonio. Ya lo sabéis,
todos a escuchar y a escribir, si os gusta escribir historias de terror o cuentitos de terror, pues se los enviáis a Antonio, ya habéis visto dónde lo podéis encontrar, y porque lo tuyo es una tarea que a mí me encanta, es un trabajo súper loable, porque todo lo que es el mundo del terror, que está a veces entre comillas tan mal visto desde el mundo de la cultura, pero que tantas satisfacciones nos aporta, ¿no? Pues Antonio se dedica a culturizarnos en ese sentido. Muchas gracias, Antonio, por tu programa, bueno, por todo lo que haces como tu trabajo y por tu presencia aquí. Que estoy viendo, la gente no sé si lo verá bien en la pantalla, pero tienes de fondo por ahí a Freddy Krueger, tienes a Frankenstein, Bela Lugosi... A mis amigos. Sí, veo arriba que tienes no sé si es un libro, algo que pone nombre Hitchcock. Sí, esos son un par de películas de Hitchcock en alta definición. Sí, qué buena colección debes tener, debe ser para verla bien de cerca. Pues muchas gracias, Antonio, y espero volver a tenerte por aquí más adelante de nuevo. Ha sido un placer. Sí, tú, como ya me tienes contactado y demás, cuando tú necesites o quieras o te apetezca para otra película que no sea de niños, de otra cosa, sí, pues aquí estoy para todos vosotros. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima. Bueno, amiguitos, muchas gracias por vuestro visionado y nos vemos en la siguiente videocrítica. Hasta la próxima, amiguitos.